Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo Hola, de charlas que, que he organizado y al cual he invitado a tres profesionales que conocerán en tres distintos días. Hoy día da inicio a este ciclo Salvadora Barzúa, que ya se presentará. Bueno, para que me conozcan, yo soy Bárbara Koch, soy candidata a concejala por la comuna de Puchuncaví. Y he creado esta instancia de diálogo con la idea de poder poner en cuestión y en conversación temas importantes para nuestra comuna, ¿ya? Es una invitación a pensar de forma colectiva. Este ciclo de charlas, como ya dije, son 3 días. El primer día va a estar Salvadora Barzúa y va a hablar sobre la regeneración ecosocial. Él es psicólogo ujú. y investigador de McMandino. Hola Salvador, bienvenido. Preséntate para que te conozcan y bueno, ahí vamos a ir conversando. Háblanos un poco sobre cuál es tu, tu forma de ver esta realidad que tenemos acá en la comuna. Sí, primero que todo, darte las gracias por la invitación, Bárbara. Creo que el desafío que estás enfrentando es un desafío importante, significativo. Eh, en estas elecciones se va a ver seguramente, van a pasar cosas interesantes porque primera elección municipal donde votan todos, ¿no? Antes el Mm, voto era, ¿cómo se llama? Voluntario, ahora obligatorio. Entonces seguramente las propuestas y las iniciativas como la que tú estás encabezando pueden ser novedosas y seguramente van a llamar la atención. Bueno, mi nombre es Salvador Barzúa, yo soy psicólogo, vivo acá en la comuna de Puchuncaví. eh, y bueno, yo como psicólogo, que en general los psicólogos se dedican a atender personas que están sufriendo, ¿no? Yo he querido como ampliar un poco esa mirada y me he metido en la psicología ambiental, ¿no? ¿Y qué es la psicología ambiental? En el fondo tiene que ver con cómo las personas piensan sus territorios, piensan sus ecosistemas, sus hábitats. Y bueno, nosotros vivimos en una comuna que tiene un historial largo y doloroso de daño, mm, de abandono, ¿no? De parte de las autoridades, no solamente estatales en este caso, sino que también municipales, ¿no? Y en donde se necesita cambiar la mirada, ¿no? Es urgente, ¿no? ¿Y por qué es urgente? Porque la gente se enferma y se muere. Me recuerdo que un tiempo atrás escuchaba a una mujer en un programa de la radio Anfibia, ¿no? De la, ¿cómo se llama esta actriz? La Blanca Lewin, donde mm. hablaba una mujer de la zona de sacrificio. Y Cata después, Alonso hablaba. claro, y después yo estuve investigando y vi, por ejemplo, que en Concón, por ejemplo, la tasa de mortalidad de las personas que trabajan en la refinería por cáncer es altísima. Y lo mismo pasa Mm, acá en Quintero y en Puchuncaví. O sea, estamos hablando de gente que se muere enferma por patologías provocadas por la contaminación. Pero no solamente eso, sino que además estamos hablando de la destrucción de un territorio completo, de la costa, ¿no? Estamos hablando de la destrucción de los valles, ¿no? Estamos hablando de la sequía, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo la intervención humana finalmente ha provocado una destrucción de tal magnitud que no solamente altera el funcionamiento de la ecología, ¿no? De las plantitas, de los arbolitos, los pajaritos que puedan vivir ahí, sino de cómo las personas se relacionan con ese lugar. claro. Un ejemplo gráfico, cuando uno pasa por ventana, por ejemplo, encuentra esta chimenea de Codelco que ahora está apagada, gigante, ¿no? Y uno mira a mano derecha cuando va de sur a norte, ¿no? O de norte a sur igual, siempre va a estar por un lado la chimenea, pero por otro lado van a estar estos cerros de carbón y hay un humedal ahí que está Mm,
completamente contaminado. ¿Mm? claro, Y esa humedad da un río que da la vuelta y llega al puerta-ventana, llevando todo ese sedimento y todas esas toxinas que están asociadas a la producción del carbón. ¿Ya? Entonces, un territorio que es hermoso, además, ¿no? Sí, nuestra comuna, ¿no? Puchuncaví tiene una serie y una gran cantidad de playas, ¿no? Está Maitencillo, está la playa nudista, ¿no? Está Quiricura, Taorcón, está Orcón, ¿ya? mm, Eh, entonces ahí uno ve que había un buen manejo finalmente, y ese mal manejo, desde la perspectiva que quiero presentar, tiene que ver con que finalmente los planos reguladores de la ciudad y de la comuna están determinados por los polos de desarrollo económico, cuando debería ser al claro, revés, cuando debería ser que la planificación de la comuna esté en función de las comunidades y las personas, y dentro de esa planificación de la comuna, de las comunidades y las personas, uno elige dónde va a poner los polos de desarrollo económico y cuáles polos de desarrollo económico, ¿no? mm, Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, lo que está pasando con la sal, ¿no? Esta planta desalinizadora, que va a ser operada por 3 personas. Imagínate, tremenda intervención. Verter toda esa sal nuevamente al mar, que seguramente consecuencias va a tener. Hay una controversia ahí, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero 3 personas, o sea, esas van a ser las fuentes de trabajo de esa tremenda inversión. claro. Y no sabemos la magnitud del daño que puede provocar. En el fondo, No, no, sea, un pero extra a todo lo que ya, en el fondo, todo el daño que ya se ha hecho. Mm, claro, y la paradoja ahí es que necesitamos agua, porque claro, comunas como Maitencillo no tienen agua, y una comuna residencial, perdón, en poblado residencial, que tiene un público específico, que es finalmente uno de los públicos importantes que le genera recursos a la municipalidad, entonces un polo de interés turístico, pero también económico. claro, Entonces, eh, yo, ¿por qué hablo de esta perspectiva, ¿no? De la importancia de la regeneración? Porque es como, podríamos decir que Puchuncaví es como una planta descuidada que está llena de pulgones, ¿no? ¿No? Hay pulgones que son institucionales, ¿no? Empresas, qué sé yo, y que van matando a la planta. Hay otros pulgones que son burocráticos, ¿no? Que son parte del Estado y que están ahí para servirse de una u otra forma de este funcionamiento enfermo, ¿no? Y también hay parte de las comunidades, de las personas, de los vecinos que también son funcionales a esa dinámica, po. Sí, no podemos desconocer eso, por eso es que no tenemos una comunidad organizada que se revele frente a esta cuestión y que cuando las empresas ponen el billete sobre la mesa, mucha de la organización ecológica se baja los brazos. Entonces también hay una suerte de codependencia, ¿no? mm, claro, Entonces, la idea de la regeneración tiene que ver con recuperar los ecosistemas y para eso hay formas, ¿no? Y uno de los pilares de esta regeneración, que es lo que me interesa compartir contigo y con la gente que te acompaña en esta campaña, es la permacultura. La permacultura como una tecnología, ¿no? Como un diseño, ¿no? En donde tiene una serie de principios que son éticos y que permite transformar una comunidad determinada, sea un barrio, sea un colegio, un consultorio, o cualquier espacio, bajo estos principios puede tener una lógica de funcionamiento totalmente distinta. ¿Mm? Eh, Mucha gente como que reduce la ecología al reciclaje, pero el claro. reciclaje es una patita de hartas patitas, po. Mm, ¿Mm? Entonces, esto tiene que ver con generar y revalorizar lo que tenemos. Y yo creo que ahí tu aporte desde la municipalidad, especialmente desde la, la concejalía, ¿no? Es crucial.
Entonces voy a hablar rápidamente para que tú también puedas tomar estos puntos y puedas dar cuenta de tu propuesta. ¿Te parece? Mm, ¿Ya? Por ejemplo, un tema importante tiene que ver con usar responsablemente y creativamente los procesos de cambio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en general uno puede ver que la Tierra como un elemento, ¿no? Está compuesta por personas y también está compuesta por comunidades que existen y otras que todavía no llegan, ¿no? O claro. sea, yo tengo dos hijas, por ejemplo, y yo cuando pienso en la comunidad y el territorio no solamente tengo que pensar en mí, sino que en mis hijas y en las hijas o hijos de mis hijas. Por tanto, uno tiene que tener una perspectiva de futuro de cómo ordena el territorio, ¿no? Y ahí es importante tener en consideración de que este cuidar la tierra tiene que ver con una cuestión ética, ¿no? Uno cuide la tierra porque no solamente está pensando en uno, sino que está pensando en las generaciones futuras, ¿ya? Otro principio básico de la permacultura tiene que ver con el uso y el valor, ¿no? Que tienen las cosas, ¿no? Entendiendo esto de que las cosas están diseñadas para durar cierta cantidad de tiempo y después son transformadas en basura. Entonces, tiene que ver también con la idea, entre comillas, de reciclar, ¿no? Alargarle la vida útil, ¿no? A los objetos. Por ejemplo, uno de repente sale a andar en auto por acá, o en bicicleta, o a caminar, y se encuentra basura que puede ser reutilizada, por ejemplo, colchones. Mm, Los colchones están botados en la carretera porque la gente no tiene de botar, los bota en cualquier parte, ¿no? En los humedales hemos visto, ¿te acuerdas la otra vez cuando andábamos por allá por Valle del Estero y había un terreno que tenía colchones y era un humedal y estaba lleno de basura, ¿no? sí. Y en ese humedal hay animalitos, ¿no? O sea, y los animales tienen una función biológica, por eso existe una cadena de especies, ¿no? Cada especie está interconectada con la otra, ¿no? Y eso se denomina ecosistema. Por tanto, la idea acá tiene que ver con reciclar y reutilizar, dándole una segunda posibilidad de uso a los objetos, ¿no? Y para eso hay un montón de tecnologías, ¿no? Que se puede utilizar, ¿no? Lo más común, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con las composteras, ¿no? Entonces, ¿qué se recicla ahí? Las verduras, pues. Entonces yo hago un cajón que le pongo una malla y en ese cajón echo todas las verduras que yo utilizo cuando cocino y le echo unos gusanitos dentro. Y los gusanitos se van comiendo esas verduritas y las van transformando en tierra de hoja. Yo saco esa tierra de hoja y abono las plantas. Ahí estoy reutilizando, ¿no? Pero además el cajón lo puedo hacer con material reciclado. Por ejemplo, la malla de gallinero la puedo buscar por ahí, alguien que tenga un pedazo botado, y los cajones también, pedazos de madera que estén botados, ¿no? Etcétera. Se pueden hacer todas esas cosas, ¿no? Mm, El darle valor a la diversidad. Esta zona está llena de pájaros y ahora estamos en primavera y están apareciendo todos los pajaritos. Y la gente no tiene idea cuáles son los pájaros. Acá hay loica, ¿no? Hay mm, cachuín, hay gorriones, hay un sinfín de pajaritos. Entonces, la educación ambiental y darle valor a la comuna también tiene que ver con reconocer la fauna, ¿no? Cuáles son los animales que hay, pero claro, también es una fauna súper rica la que hay. es hermosa. ¿No? Sí. Por ejemplo, otra forma que se puede utilizar la permacultura tiene que ver eh, con diseñar desde patrones biológicos. No Mm, sé si te has dado cuenta, Bárbara, que cada vez que uno ve una enredadera, esta enredadera tiene un sentido, van siempre en el mismo sentido. Cuando claro, uno bota sí. el agua en el estanque, es el mismo sentido de la enredadera, ¿ya? Eso tiene que ver con los polos magnéticos de la Tierra, etcétera, hay un montón de razones detrás. Pero en el fondo, si uno utiliza ese mismo sentido, por ejemplo, para construir un huerto, lo más probable es que ese huerto no tenga ni plaga, ¿no? Y sea más Mm. bonito y más fácil. ¿Mm? Claro, como Espero. el sentido, movimiento de la vida en el fondo, ese movimiento espiral. Sí. Mm, Exacto. ¿Mm? Eh, pues, por ejemplo, observar cómo funciona la naturaleza y observar los recursos que hay en la naturaleza. Por ejemplo, acá antiguamente los vecinos construían con barro y ya nadie lo está haciendo. Están todos construyendo con madera y con piedra o con sí, cemento que contamina más. cemento.
Mm. ¿Y por qué dejamos el barro? Si el barro tiene una alta duración, es incombustible, o sea, no se queman las casas de barro, ¿no? Y además son baratas. ¿Por qué la municipalidad, por ejemplo, no puede generar instancias de capacitación y de formación para que la gente recupere esos conocimientos? Mm. ¿Por qué no le enseñamos a los niños a construir cosas con barro si está además entretenido? Es Sí, lúdico, es choro. Mm. Y eso significa en el fondo aplicar la autorregulación, pues nos podemos autorregular en relación a los usos de los objetos, de los espacios, ¿no? ¿Ya? Para sacarle un mejor rendimiento, para fortalecer las comunidades, ¿no? Y observar cómo eso también se va a manifestar en la calidad de vida de las personas van a andar más contentas. sí, eso yo creo que es importante como ponerle énfasis, ¿no es cierto?, en la importancia de que todo este tipo de cosas no solamente tienen un fin útil, ¿no es cierto?, sino que también hay una recompensa, podríamos decir, que va más allá de lo material, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver como con la comunidad, con el hacer comunidad, con el sentirse con más energía, incluso cuando uno hace actividades, ¿no es cierto?, en conjunto con otras personas, uno genera uno conoce personas, generas encuentros así para compartir, y eso eh, eso es súper positivo como para la salud mental de las personas. O sea, yo lo que veo es que vivimos en un sistema que lo que ha hecho es separarnos los unos de los otros, ¿cierto? Hacernos estar todo el tiempo preocupados de los propios problemas, de cómo resolver el día a día, cada familia o cada, no sé, jefa de hogar, cada mujer, ¿no es cierto?, también que está ahí con sus hijos tratando de resolver los temas cotidianos, pero siempre hacia, como en la soledad, Mm, tratando de llevar esta carga, ¿no es cierto?, que es un sistema que es bastante cruel, podríamos decir, que nos exige mucho y nos da poco. mm, ¿Qué pasa cuando uno sale de este como día a día en preocupación como individual, ¿no es cierto? Y te abres a la comunidad y te das cuenta de que puedes contar con otras personas, que se pueden hacer cosas en común, que se pueden solucionar las cosas en comunidad. Eso yo siento que es un aporte, que es algo que necesitamos. sí, pues, o sea, de hecho, imagínate cómo sería la convivencia en nuestras escuelas, que tienen hartos problemas de bullying, de violencia, de consumo de drogas, si los chicos en vez de estar escuchando reggaetón encerrados en una clase fome, ¿no? Porque no la entienden, no los motivan, estuvieran haciendo una huerta, por ejemplo, ¿no? Claro. O en vez de tener educación física, por ejemplo, encerrado en un patio, tuvieran educación física a la orilla de la playa. O sea, teníamos un ecosistema Mm. hermoso y no lo ocupamos, no lo ocupamos, o sea, eh, o lo subutilizamos. Se hacen algunas actividades desde los colegios, ¿no? Pero poco, poco en comparación a lo que potencialmente se podría hacer, ¿no? Entonces también ahí es como, creo yo que hay una deuda, ¿no? Hay una deuda significativa, importante, histórica, ¿no? Pero no podemos esperar que nos vengan a resolver la deuda, po, ¿mm? No, pues claro que no. Entonces ahí yo creo que también es importante el rol de las comunidades, cómo se organizan y resuelven sus propias necesidades. Exacto. ¿Mm? Sí, pues hay que tomar la responsabilidad, ¿no es cierto? Es importante. Mi tema como principal son las mujeres. A mí es algo que me hizo como tomar la decisión de presentarme como candidata a concejala. Fue justamente ver como las dificultades que tienen las mujeres con respecto a cómo tener que resolver, ¿no es cierto? Eh, de una forma casi imposible como lo que sucede en un hogar. Y más encima, el trabajo, ¿no es cierto? O sea, como llevar un hogar económicamente y más encima tener que estar con los hijos y resolver todas sus necesidades.
y de cómo eso hace que las mujeres tengan muy pocas probabilidades de poder como surgir, sobre todo en Mm, una comuna con las características que tenemos, que hay zonas en donde no hay, no se puede agua potable, por lo tanto los negocios, los emprendimientos que ellas hagan no pueden tener resolución sanitaria. em, entonces, ¿de qué manera ves tú posible el poder como salir de esas condiciones como tan abandonadas? mm. O sea, claro, ahí tiene que haber un programa de inversión pública, ya que es necesario. O sea, si no hay alcantarillado en alguna zona, hay que poner alcantarillado. Pero también se pueden utilizar otras formas de, por ejemplo, de tratar los desperdicios humanos, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la caca, ¿no? ¿Ya? En general, la caca se va al mar, ¿no? Y contamina el mar porque lo acidifica, ¿no? Como, porque el material fecal finalmente es ácido, ¿no? Y como es pura acidez, va aumentando la acidificación del mar y eso finalmente redunda en que los peces se van muriendo. Mira lo que pasa en el lago Yanquihue, por ejemplo, en Puerto Vara, o en el lago Villarrica, ¿no? Está muerto. ¿Por qué? Porque tiene tanta caca que los peces no aguantan esa acidez y se van muriendo. Claro. Entonces ahí urge tener alguna alternativa, ¿no? Y desde la permacultura, por ejemplo, están los baños secos, ¿no? Que pueden ser soluciones en vez de los baños químicos, por ejemplo. Cuando estuvieron los Jaiba ahí en ahí en Pal 18, ¿no? Había una hilera de baños químicos y alguien se pregunta, bueno, ¿y qué hacen con esa caca con químicos después? ¿Dónde la dejan? ¿Qué impacto tiene eso? Mm, Nadie sabe, ¿no? Entonces, claro, uno podría implementar baños secos, por ejemplo, en donde uno reemplaza el agua, por ejemplo, por tierra de hoja o por acerrín, y la caca se va secando, no echa ni siquiera olor, y eso después se transforma en compost, que uno lo puede echar en la huerta o el pasto. mm, Entonces, claro, hay opciones, ¿no? Lo que pasa es que la gente también es cómoda, ¿no? Y no quiere asumir que estos procesos de cambio necesitan de nuestra voluntad y de nuestra necesidad. ¿Mm? Y es ahí donde las mujeres tienen un rol protagónico, ¿no? Porque las mamás y las mujeres finalmente son las que cuidan, crían, ¿no? Y las que se llevan la mayor cantidad del peso de esta vida que estamos teniendo. Pues es importante tu candidatura, que le da mm. valor a la mujer. ¿Mm? Y ahí yo te preguntaría a ti, por ejemplo, ¿cómo visualizas tú, por ejemplo, la introducción de la permacultura en los barrios? ¿Cómo crees tú que los vecinos recibirían la posibilidad de aprender sobre estas cosas? A construir con barro, a crear huerta en espiral, por ejemplo, a hacer baños secos, a, a- a identificar la fauna que tenemos, ¿no? A hacer caminata, a hacer educación física en la playa, etcétera. Yo creo que la gente siempre está abierta a aprender Mm. ¿Y cómo y se... sería súper, ¿sí? No te escucho, perdón. No, creo que sería un aporte tremendo, enorme, para resolver muchas como problemáticas de la gente de la comuna. Mm. Mm. Sí, pues, definitivamente sería un aporte. ¿Y cuáles son las resistencias que tú ves desde esta propuesta que estás levantando tú? Porque tú, en el fondo, quieres introducir estas temáticas, por lo que entiendo, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que ir dialogando, ir viendo qué posibilidades hay, qué localidades se abren, qué juntas de vecinos se abren a este tipo de propuestas. Y yo lo veo como algo súper orgánico que tiene que ir entrando de forma como muy natural, ¿no es cierto? Es necesario educar mucho, hablar de estos temas, generar instancias de diálogo, no solamente online, ¿no es cierto?, sino que también ir a los lugares, conversar, ver qué le interesa a la gente, qué necesidades son las que tiene, y ir viendo de qué forma, ¿no es cierto?, se puede ir
solucionando estas necesidades a partir de estas visiones, que son amigables con el medio ambiente, que generan comunidad, eh, que generan mejor calidad de vida, mm, incluso pueden generar empleo, ¿no es cierto? Si una comunidad se organiza bien mm, y hace, por ejemplo, un huerto grande, bien organizado, puede generar, puede producir ahí cosas para vender, no sé, o hacer miel, o no sé, hay eh, muchas formas. Y yo creo que lo que falta es organización. Por ejemplo, también creo que es importante la recuperación de artesanías locales. Yo que he estado recorriendo, no he visto mucha artesanía eh, o sea, hay, por supuesto, hay artesanos, pero hay artesanías que fueron en algún minuto típicas de la zona o de pueblos originarios, de pueblos antiguos que ya se perdieron. Por ejemplo, todo lo que es la alfarería. mm, Esta es una zona de la cultura Bato, que fue una cultura alfarera. mm, Eh, Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, en muchas zonas acá, acá donde yo vivo, mi tierra, yo meto una pala y me sale griega. O sea, tenemos la materia prima. ¿Qué mm, pasa si empezamos a generar actividad respecto a eso, a recuperar esas tradiciones? mm. Qué Entonces, bonito. eh, claro, entonces, y eso yo creo que solamente se da cuando uno empieza a mirar el entorno, a conectarse con el entorno, a generar comunidad, ¿no es cierto? Y a salirse de esta como cosa individualista, de tener que resolver los propios problemas, que es entendible que todos tenemos que hacerlo, pero que nos consume y nos traga y no, de ahí no salimos, ¿no es cierto? Es Mm, súper importante hacer comunidad. sí. Nos expande, nos abre las posibilidades. Mm, sí, es súper importante lo que tú estás diciendo. Me recuerdo que cuando estudiaba psicología nos pasaron un texto, un libro de unos gringos que hablan de la vitamina N, ¿no? ¿Y qué era la vitamina N? Era N de naturaleza. Y Mm, hacían un estudio experimental en donde veían que, por ejemplo, enfermos de cáncer, ¿no? Que tenían la posibilidad de vivir en entornos saludables, tenían la posibilidad de curarse como 500 veces más que una persona que vive en una ciudad contaminada y fea, además. Entonces ahí uno ve, por ejemplo, cómo el entorno posibilita la curación al dar mayor esperanza de vida. De eso estamos hablando en el fondo también, ¿no? claro. Entonces lo que tú dices es Sí, súper importante, muy importante. sí, la conexión con la naturaleza es fundamental. Sí, hay muchos estudios sobre como la salud que trae la conexión con la naturaleza, en términos de salud mental, en términos de salud física, aumenta también el sistema inmune, eh, es puro aporte, no hay nada que Mm, perder. mm, sí, sí. ¿Y cómo tú crees que se podría introducir la permacultura en el trabajo con mujeres, por ejemplo, aparte de esto que estás diciendo de las alfareras, por ejemplo? ¿Qué otro tipo de cuestiones te imaginas tú que se podría hacer a partir de lo que he estado como compartiendo? Bueno, los huertos creo yo importantes, creo que Mm, funcionaría bien generar huertos, invernaderos, que pueden ser tanto de verduras, frutas, etcétera, para consumo, pero también como plantas como decorativas también, así como viveros. mm. Hay pocos viveros Sí, curioso eso, ¿no? sí, Entonces hay hay pocos poco viveros, dinero. Si lo porque comparamos con son Quillota. chiquititos, claro. Mm, No, yo creo que hay mucho, y también va a ir, bueno, también, por ejemplo, las mujeres, hay mucho emprendimiento de cocina, mujeres mm, que hacen empanadas, pan amasado, diferentes cosas para comer. Em, pero claro, como te dije anteriormente, hay problemas con como la certificación, ¿no es cierto?, para poder
como sacar los permisos para poder en el fondo producir estos alimentos y hacerlo de forma legal. Mm, Eh, mm, Generar cocinas comunitarias en algunas zonas, ¿no es cierto?, donde haya agua, donde haya alcantarillado, se saca la resolución sanitaria, esos espacios se pueden hacer comunes. mm. Y eso Sí, es eso, solo hay que organizarse ahí, en nada el más sur que se eso. ve harto eso. Yo me acuerdo que cuando eh, yo estudié en la Universidad Austral de Valdivia, y uno cuando va a Niebla, por ejemplo, o todos los poblados que están en la costa de Valdivia, todos tienen estas cocinas comunitarias. En Chiloé también se ve harto, en Puerto Montt, que son, en el fondo, la gente que vive ahí, porque además como llueve mucho, tienen que crear estos espacios para trabajar y para también alimentarse y alimentar y producir alimento para el turismo, ¿no? Y acá no hay eso, Mm, no hay eso, no hay circuitos de alimentación que sean colectivos, ¿no? Y yo creo que eso también es una tremenda oportunidad, no solamente de generar trabajo, sino que también de generar ingresos y de generar asociatividad entre los vecinos. claro, Mm, sí, exacto. mm. Sí. Bueno, Salvador, yo creo que ya podríamos ir cerrando. No sé si tú quieres aportar algo más, decirnos algo más. Sí, o sea, yo invito a los vecinos de Puchuncaví a votar por la Bárbara, ¿no? Porque yo creo que es una mujer simple, que quiere hacer cosas, que tiene voluntad, ¿no? Y que además yo la conozco como artista y como terapeuta, entonces el conocimiento que ella tiene de lo humano es súper profundo y eso le da una riqueza también que en términos políticos locales pueden ser de mucho provecho. Entonces yo te felicito por este desafío, yo sé que no es fácil, porque además estamos hablando de una competencia que es súper injusta, porque uno ve al alcalde, por ejemplo, haciendo campaña utilizando los recursos públicos, ¿no? De una forma cara de raja, ni se arruga, ¿no? El otro día escuchaba a un caballero que era como candidato a alcalde, decía que había gastado como 30 millones de pesos en pura asesoría de imagen. O sea, imagínate si todos los candidatos tuvieran esa posibilidad de disponer de esos recursos, encuentro una barbaridad, o sea, perdón, Mm. encuentro una locura, ¿no? Encuentro insólito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que necesitamos gente común, gente que conozca las necesidades como tú las conoces, eh, que, y que tenga además una formación que le permita además visualizar un proceso de cambio de mediano y largo alcance. Así que, vamos, Bárbara, que tienes que ganar, vas a salir electa como concejal de esta comuna. Ah, y si hay otra cosa que yo creo que es importante, hay que darle valor al camino del Inca. Nosotros tenemos el camino del Inca acá en la comuna Sí, y sí, no hay ningún Puchuncaví es proyecto, terminal del mm, Camino al Inca. no hay ningún proyecto de la municipalidad y eso lo encuentro No, una tema locura. cultura también muy abandonado en la comuna. Uy, la cultura acá, weón, es tan precaria, así encuentro Hay un fome, museo que podría, que o una media agua el museo, ese museo que sea, tenemos, claro, podría ser mucho más, tener mucho más más recursos, interactivo, claro. más interactivo para los niños. No, claro, no, sí, hay mucho por hacer. O sea, yo veo, por ejemplo, Quintero, y Quintero creó ese tremendo parque a la orilla del Sí. mar, hermoso, y Puchuncaví no tiene nada. No hay ningún Mm, lugar ahora así donde uno ir con los niños para que jueguen. No, la claro. plaza del centro es más fome. Pero bueno, hay harto que hacer, así que todo mi apoyo, Bárbara. Así que cuando ojalá que te vaya bien esta elección y nada, pues, seguir adelante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Salvador. Gracias por tu tiempo y pues, bueno, por las palabras también, por todo lo que, por tu apoyo. ¿Cuál es tu número de candidatura? Lista G262. G262. Soy Ya, primera en la lista. ya.
Bota verde, ¿cierto? Bota verde completamente, sí. Soy parte de la campaña Bota Verde. Maravilloso. Muchas gracias. Ya que estés muy Oye, bien, bien. gracias. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.